Artículo 381. Certificados por otros conceptos. Cuando se trate de conceptos de retención diferentes de los originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, los agentes retenedores deberán expedir anualmente un certificado de retenciones que contendrá: a. Año gravable y ciudad donde se consignó la retención. b. Apellidos y nombre o razón social y NIT del retenedor. c. Dirección del agente retenedor. d. Apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona o entidad a quien se le practicó la retención. e. Monto y concepto del pago sujeto a retención. f. Concepto y cuantía de la retención efectuada. g. La firma del pagador o agente retenedor. A solicitud de la persona o entidad beneficiaria del pago, el retenedor expedirá un certificado por cada retención efectuada, el cual deberá contener las mismas especificaciones del certificado anual. Parágrafo 1. Las personas o entidades sometidas a retención en la fuente podrán sustituir los certificados a que se refiere el presente artículo cuando estos no hubieran sido expedidos por el original, copia o fotocopia auténtica de la factura o documento donde conste el pago, siempre y cuando en él aparezcan identificados los conceptos antes señalados. Parágrafo 2. El Gobierno Nacional podrá eliminar la obligación de expedir el certificado de retenciones a que se refiere este y el artículo anterior, creando mecanismos automáticos de imputación de la retención que los sustituyan. Presentar declaraciones. Artículo 382. Obligación de declarar. Los agentes de retención en la fuente deberán presentar declaración mensual de las retenciones que debieron efectuar durante el respectivo mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 604 a 606 inclusive. Título 3. Conceptos sujetos a retención. Capítulo 1. Ingresos laborales. Artículo 383. Tarifa. La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, y los pagos recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente. Rango en VT desde hasta tarifa marginal, retención en la fuente. En este orden viene la información. Primer ítem. Rango en VT desde mayor a 0 hasta 95, tarifa marginal 0%, retención en la fuente 0. Segundo ítem. Mayor a 95 VT hasta 150 VT, tarifa marginal 19%. La retención en la fuente se calcula así: abre paréntesis, ingreso laboral gravado expresado en VT menos 95 VT, cierro paréntesis, multiplicado por el 19%. Ítem número 3. Mayor a 150 VT hasta 360 VT, tarifa marginal 28%, abro retención en la fuente, abro paréntesis, ingreso laboral gravado expresado en VT menos 150 VT, cierro paréntesis, multiplicado por el 28% más 10 VT. Cuarto ítem. Mayor a 360 VT hasta 640 VT, tarifa marginal 33%, retención en la fuente, abro paréntesis, ingreso laboral gravado expresado en VT menos 360 VT, cierro paréntesis, por 33% más 69 VT. Quinto ítem. Desde más de 640 VT hasta 945 VT,
Tarifa marginal 35%. Retención en la fuente, abro paréntesis, ingreso laboral grabado expresado en VT, menos 640 VT, cierro paréntesis, por 35% más 162 VT. Ítem número 6. Desde más de 945 VT hasta 2300 VT, tarifa marginal 37%, retención en la fuente, abro paréntesis, ingreso laboral grabado expresado en VT, menos 945 VT, cierro paréntesis, por 37% más 268 VT. Ítem número 7. Desde mayor a 2300 VT en adelante. Tarifa marginal 39%, ingreso, retención en la fuente, abro paréntesis, ingreso laboral grabado expresado en VT, menos 2300 VT, cierro paréntesis, por 39% más 770 VT. Parágrafo 1. Para efectos de la aplicación del procedimiento DOSA que se refiere al artículo 386 de este estatuto, el valor del impuesto en VT determinado de conformidad con la tabla incluida en este artículo se divide por el ingreso laboral total grabado convertido a VT, con lo cual se obtiene la tarifa de retención aplicable al ingreso mensual. Parágrafo 2. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad. La retención a la que se refiere este parágrafo se hará por pagos mensualizados. Para ello se tomará el monto total del valor del contrato menos los respectivos aportes obligatorios a salud y pensiones y se dividirá por el número de meses de vigencia del mismo. Ese valor mensual corresponde a la base de retención en la fuente que debe ubicarse en la tabla. En el caso en el cual los pagos correspondientes al contrato no sean efectuados mensualmente, el pagador deberá efectuar la retención en la fuente de acuerdo con el cálculo mencionado en este parágrafo, independientemente de la periodicidad pactada para los pagos del contrato. Cuando realice el pago deberá retener el equivalente a la suma total de la retención mensualizada. Parágrafo 3. Las personas naturales podrán solicitar la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior a la determinada de conformidad con el presente artículo, para la cual deberá indicarla por escrito al respectivo pagador. El incremento en la tarifa de retención en la fuente será aplicable a partir del mes siguiente de la presentación de la solicitud. Parágrafo 4. La retención en la fuente de que trata el presente artículo no será aplicable a los pagos recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos laborales que correspondan a rentas exentas en los términos del artículo 206 de este estatuto. Parágrafo transitorio. La retención en la fuente de que trata el presente artículo se aplicará a partir del 1 de marzo de 2017. Entre tanto, se aplicará el sistema de retención aplicable antes de la entrada en vigencia de esta norma. Artículo 384. Tarifa mínima de retención en la fuente para empleados. Artículo derogado con la Ley 1819 de 2016. Procedimientos para la determinación de la retención. Artículo 385. Primera opción frente a la retención. Para efectos de la retención en la fuente, el retenedor deberá aplicar el procedimiento establecido en este artículo o en el artículo siguiente. Procedimiento 1. Con relación a los pagos gravables diferentes de la cesantía, los intereses sobre cesantía y la prima mínima legal de servicios del sector privado o de Navidad del sector público, el valor a retener mensualmente es el indicado frente al intervalo de la tabla al cual correspondan la totalidad de dichos pagos que se hagan al trabajador directa o indirectamente
durante el respectivo mes. Si tales pagos se realizan por periodos inferiores a 30 días, su retención podrá calcularse así: a. El valor total de los pagos gravables recibidos directa o indirectamente por el trabajador en el respectivo periodo se divide por el número de días a que correspondan tales pagos y su resultado se multiplica por 30. B. Se determina el porcentaje de retención que figure en la tabla frente al valor obtenido de acuerdo con lo previsto en el literal anterior, y dicho porcentaje se aplica a la totalidad de los pagos gravables recibidos directa o indirectamente por el trabajador en el respectivo periodo. La cifra resultante será el valor a retener. Cuando se trate de la prima mínima legal de servicios del sector privado o de Navidad del sector público, el valor a retener es el que figure frente al intervalo al cual corresponda la respectiva prima.